Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver los ejercicios del 8.1 hasta el 8.3 del libro de Máquinas Eléctricas de Chapman, la quinta edición. En el primer ejercicio nos dan unos datos, nos dicen de que de los problemas del 8.1 al de los problemas del 8.1 al 8.12 se van a referir al motor en corriente directa siguiente. Este motorcito va a tener una potencia nominal de 30 HP. Cuando nos dan la potencia nominal significa la potencia. En el caso de ser un motor se refiere a la potencia mecánica. ¿Está bien? A la potencia mecánica que va a tener el motor. Nos dicen que es de 30 HP. También nos dan el voltaje que va a haber en los terminales, el voltaje que le vamos a dar a ese motor para que funcione. Nos dan la velocidad nominal, la velocidad la velocidad máxima a la que puede trabajar este motor. Nos dan la resistencia de la armadura, nos dan también para otros problemas que veremos más adelante la resistencia en serie, nos dan la corriente en línea nominal, dice que va a ser de 110, nos dan el número de vueltas por polo que va a haber en el campo, en serie también nos dan la resistencia que va a haber en el campo, que va a ser de 75, y nos dan también esa resistencia variable que vamos a tener en el campo, que va a variar desde 100 ohmios hasta 400 ohmios. Nos dicen que las pérdidas giratorias van a ser de 3550 watts cuando va a estar a plena carga, y nos dicen que en la figura P81 se puede observar la curva de magnetización del motor, y justamente vendría a ser esta curva que va a trabajar a una velocidad. Generalmente es a la velocidad nominal que se realiza esta prueba, y es de 1800 revoluciones por minuto. Entonces nos dicen que en los problemas del 8,1 al 8,7 supongo que el motor descrito se puede conectar en derivación o también shunt, como se le denomina. Y nos dicen que en la figura P8-2 se muestra el circuito equivalente del motor en derivación. Entonces acá tenemos, en este lado de acá tenemos el motorcito en derivación o shunt, donde se le da en su voltaje en sus terminales se le da un voltaje de 240. En DC tenemos una resistencia del campo que va a ser de 75 ohmios, una resistencia ajustable, la resistencia que se ajusta, que va a tomar valores como nos dan el problema desde 100 ohmios hasta 400 ohmios. Tenemos la resistencia en la armadura, que es de 0,19. Entonces vamos ahora con lo primero que nos piden. En el 8.1 nos dice que si el resistor ajustable lo ajustamos a 175 ohmios, ¿cuál va a ser la velocidad de rotación del motor, pero en condiciones de vacío? O sea, acá al motorcito no le vamos a conectar ninguna carga, no va a tener ninguna carga, y lo que nos están pidiendo en este caso es cuál es la velocidad que va a ser en vacío. O sea, cuando no va a haber ninguna carga en el motorcito. Entonces vamos a resolver este primer ejercicio. Ya. Como nos dicen que vamos a ajustar primero, acá vamos a colocarle 175 ohmios, ¿no? Me piden, ¿qué es lo que me piden? La velocidad del motor cuando va a estar en vacío. Me piden esto de acá. Ahora, cuando nosotros tenemos un motorcito y va a estar en vacío, lo que sucede es que la corriente que está pasando por este circuito de armadura al estar en vacío, esta corriente se hace cero. La corriente de armadura se hace cero. Al hacerse cero esa corriente, el voltaje que le vamos a dar en los terminales de este motorcito, no va a tener una caída de tensión. No cae la tensión acá. No cae. Y entonces el voltaje que le estaría llegando al SOA, vamos a ponerle un SOA sub X, va a ser igual al mismo de 240, porque no tenemos una caída de tensión, como ya dije, no vamos a tener corriente. Y ahora lo que me piden acá es que calcule para la velocidad que vamos a tener cuando no va a tener carga. Vamos a ponerle así, un N sub X, lo vamos a representar. Ahora, nosotros sabemos que en este motorcito vamos a tener una corriente de campo de
¿De cuánto? A ver, eso es lo que tendríamos que calcular también. La corriente de campo para este motorcito va a ser igual a, tenemos 240 voltios que va a estar en paralelo, ¿no? Están en paralelo. Y sobre la resistencia, la suma total de la resistencia sería de 175 más 75 ohmios. Eso me daría 250. O sea, tenemos 250 ohmios. Tenemos una 240 entre 250. Todo eso me daría 0,96 amperes. Entonces, ahora, nosotros, si tenemos la corriente de campo que está pasando por acá, nos podemos apoyar de nuestra curva de magnetización. Nos podemos apoyar de nuestra curva de magnetización. Sabemos que nuestra curva de magnetización, o también como se le denomina el OCC, Open Circuit características, o Open Circuit Test, o circuito o test de vacío, que se le realiza a una velocidad nominal, a una velocidad, la máxima velocidad, ¿no?, que tiene este motor. En este caso fue de 1800 revoluciones por minuto. Pero cuando nosotros le aplicamos, o sea, supongamos que le aplicamos 0,96 amperes a este motorcito, ¿por dónde caería eso? Más o menos por acá, ¿no? Por este punto de acá. Y entonces la velocidad en vacío que obtendríamos, perdón, el voltaje en vacío que obtendríamos de ese motorcito sería aproximadamente, vamos a ponerle 240. O sea, en vacío a esta corriente vamos a tener 240 voltios, pero a una velocidad de 1800 revoluciones por minuto, 1800 RPM. Ahora, nosotros sabemos, podemos utilizar esta relación. Sabemos que ese es a su x va a ser igual a una constante k por el phi por la velocidad, en este caso el n sub x. Pero ese e a su 0, que era en vacío, también, ¿no?, va a ser un k por un flujo, porque si le aplicamos la misma corriente de campo a los dos, el flujo no va a variar, así que sería el mismo. Y esto sería por la velocidad n sub 0. Dividimos ambas expresiones acá, se va esto, se va esto. Tendríamos esto, que el e a sub x sobre el e a sub 0 va a ser igual al n sub x sobre el n sub 0. Acomodamos esto para calcular lo que nos piden, que es el n sub x, y nos vamos a tener esta relación, el n sub 0 por el e a sub x sobre el e a sub 0. La velocidad en vacío, que era de 1800 por el e a sub x, que valía 240 voltios, sobre el e a sub 0, que también valdría 240 voltios. Por lo tanto vamos a tener que el n sub x se van, va a ser de 1800 RPM, ¿no es cierto? 1800 RPM, acá era 170. Sí, me daría ese resultado. Por lo tanto, esta sería la respuesta del problema. Ahora vamos a ir con la siguiente, que es el 8,2. En el 8,2 me dice que suponiendo que no hay reacción en el inducido, o reacción del inducido, o suponiendo que no hay una reacción de armadura, ¿cuál va a ser la velocidad de rotación del motor a plena carga? O sea, el motor ya no va a trabajar sin carga, sino que este motorcito va a trabajar con una carga. O sea, acá va a haber una carga conectada. El motor va a tener una carga. Lo que me piden es otra vez esa velocidad. Vamos a ponerle un n sub y para este caso. ¿Cuál va a ser esa velocidad de rotación a plena carga? Y también me dicen cuál es la, aparte de pedirme la velocidad de rotación a plena carga, me piden cuál es la regulación de velocidad del motor. La regulación de velocidad del motor. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Cuando nosotros
Para este caso, al haber una carga, ya la corriente de armadura no va a ser cero, ¿no es cierto? Porque va a haber una carga. Y lo que sucede es que si trabajamos, como dice acá, a plena carga, vamos a utilizar los valores nominales que nos dan el problema. Por lo tanto, la corriente de línea acá en este caso, la corriente de línea acá sería igual a 110 amperes. Y la corriente de campo acá que sale sería de 0,96, se mantendría. Y entonces tenemos una corriente que entra por acá de línea, tenemos y por acá la corriente de campo. Por la ley de nodos de Kirchhoff tendríamos de que esa corriente en la armadura sería de 110 menos 0,96, lo que me daría una corriente de armadura de 109,04 amperes. Ahora, lo que voy a calcular acá, lo que sigue calcular sería cuánto de voltaje le está llegando a la armadura del motor. Si por acá le damos 240, pero lo que sucede es acá que acá va a haber una caída de tensión. A diferencia del anterior problema, aquí sí vamos a tener una caída de tensión. Entonces lo que tendríamos acá sería esto. El voltaje que llega a la armadura va a ser igual a ese voltaje que se le aplicó menos la caída de tensión que va a haber, que va a ser el I sub A por el R sub A. El voltaje que le llega a la armadura va a ser el voltaje de los terminales de cuánto era, de 240 menos la resistencia de la armadura, que varía 0,19, por la corriente de armadura, que vale 109,04. Todo esto me daría 219,28 voltios. 28 voltios. Ahora, nosotros teníamos ahí una corriente de campo que se mantenía, que era igual a 0,96 amperes. En base a esta corriente de campo yo puedo obtener, debido a la curva de magnetización, la velocidad, el voltaje en vacío. Como en el anterior problema era 0,96, se mantenía el mismo, ¿no? Seguiría siendo 240 como lo aproximamos, a una velocidad de 1800 RPM. Entonces lo que nosotros necesitamos calcular acá es la velocidad Entonces lo que vamos a calcular acá es la velocidad n sub i. Así como hicimos en el anterior problema, esa velocidad a plena carga va a ser igual a 219,28 por, o entre 240 por la velocidad de 1800 RPM. Todo eso me daría todo esto me daría 1644,6 RPM. Entonces esa sería la segunda respuesta del problema. Como podemos ver, cuando nosotros estábamos trabajando en vacío, la velocidad era un poco más alta, pero cuando le conectamos más carga, la velocidad descendió. Para el 8.3 me dice si el motor opera a plena carga otra vez y se va a incrementar su resistencia ajustable, la resistencia variable, a 250. O sea, ya no va a ser 175 ohmios, sino ahora la resistencia va a ser 250. Ya, eso es lo que me dan. Me dicen que si se incrementa, ¿cuál va a ser su nueva velocidad? Eso es lo que me piden. ¿Cuál va a ser su nueva? Ah, perdón, me faltaba la regulación de velocidad, ¿no? Para la 8.2. Ya, la regulación de velocidad se calcula de esta manera.
con una diferencia cuando trabaja, cuando no tiene carga, la velocidad cuando no hay carga, menos la velocidad cuando sí tiene carga, pero con respecto a cuando la velocidad cuando le conectamos una carga, y todo es para expresarlo en porcentajes por 100%. Entonces, ¿cuál es la velocidad cuando no tenemos carga? Ninguna carga. Era, según lo que hallamos, 1800. 1800 menos cuando trabaja a plena carga, que sería de 1644,6, entre 1644,6, todo por 100%. La regulación de velocidad de este motorcito entonces me daría me darían 9,44%. Ahora sí, con eso estaría resuelto el problema 8.2. Para el 8.3 me decía, ¿no?, que operaba a plena carga, se le incrementa su resistencia a 250. Me piden cuál es su nueva velocidad, y también me dice que compare la velocidad a plena carga del motor cuando la resistencia variable era de 175 con la velocidad con la resistencia a la que ahora le vamos a aplicar, que va a ser de 250 ohmios. Me dice que haga caso omiso a la reacción de inducido, o sea, eso quiere decir que no vamos a tener reacción de armadura, al igual que en el problema anterior. Entonces vamos a resolver el 8.3. El 8.3. Para este problema, la resistencia ajustable va a ser de 250. Si le cambiamos la resistencia y lo ajustamos, eso va a producir un cambio en la corriente de campo. La corriente de campo va a ser igual, entonces va a ser igual a 240 voltios, pero ahora como la resistencia va a ser 250, sería 250 más 75. Eso me daría 325 ohmios. Todo esto me daría 200, entonces 240 entre 325 me daría 0,73 amperes. Esta sería la corriente de campo. Y si cambia la corriente de campo, también cambia la corriente de armadura. La corriente de armadura entonces sería 110 menos 0,73. Sería 109,27. El ejercicio me pedía la velocidad, ¿no? ¿Cuál será su nueva velocidad? O sea, vamos a ponerlo en n sub z. Vamos a calcular primero, como en los anteriores problemas, el voltaje que le llega a esa armadura. El voltaje que le llega a la armadura por la ley de Kirchhoff sería entonces el voltaje en los terminales menos la caída de tensión que va a haber en esa resistencia. El voltaje en las terminales era de 240 voltios menos la corriente, que va a ser 109,27, por la resistencia que se mantiene, que es de 0,19 ohms. Todo esto me daría todo esto me daría 219,23 voltios. Lo que queremos saber es a qué velocidad, ¿no? A qué velocidad está. Ahora para esto nosotros teníamos una corriente de campo que era de 0,73. Apoyándonos en nuestra curva de magnetización, el 0,73 debe estar por acá, más o menos por acá. Por acá, entonces tendríamos un voltaje de más o menos de 210, un voltaje
pero en circuito abierto. Entonces tendríamos un voltaje de frente, lo vamos a colocar acá, de E a su 0 de 210 voltios, pero para una velocidad de 1800. Para una velocidad de 1800 revoluciones por minuto. Como ambas trabajan a la misma corriente de campo, vamos a utilizar la misma relación, ¿no? El N sub Z, todo esto va a ser igual acá al N sub A entre el EA sub 0 por el N sub 0. Reemplazamos los valores, vamos a tener 219.23 sobre EA sub 0, que va a valer 210 por 1800. Todo esto nos va a dar una velocidad de una velocidad de 1879,11 RPM. Según el problema, nos decía que comparemos esta velocidad de 1879 con la velocidad que se generaba cuando le dábamos una resistencia variable de 175, que era para el caso anterior. Entonces, para el caso anterior, nosotros teníamos una velocidad de 1644,6, es esta de acá. Y ahora, cuando incrementamos la resistencia, subimos la velocidad. Y lo hicimos hasta 1879. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando nosotros esa resistencia variable la subimos, ¿esto qué produce? Produce un incremento en la velocidad del motor. O sea, subimos el valor de la resistencia, vamos variándolo, lo vamos subiendo, y también como consecuencia de esto obtenemos una mayor velocidad en ese motorcito. Y eso sería todo en este problema.